Hola, buenas, bienvenido y bienvenida a Santos Crucíferos de Jesús. Si eres nuevo aquí, lo que estamos viendo es el estudio de lo que llamamos campos trascendentales, que sería la región que asignamos con la relación, con la interacción de los pensamientos entre sí y cómo estos campos trascendentales se relacionan con lo que llamamos ciencia jesucrística, que sería el conocimiento de Jesucristo dado en relación a cómo se está dando esa dinámica entre los pensamientos. En el capítulo de hoy lo que vamos a analizar es qué pasaría si entendemos el alma dada como continuidad de esos pensamientos, de manera que acabe alcanzando un estado final de bienaventuranza o de padecimiento continuo. ¿Podemos pensar esto de manera como un hecho matemático en función de ese alma? Para entender este punto de vista, cabe tener en cuenta que hasta ahora hemos estudiado el pensamiento como el cambio de un estado de conciencia de manera que pasa a otro estado de conciencia, como si fuese el hecho de que se diese ρ sub x del estado de conciencia A pasando al estado de conciencia A'. Por ejemplo, siendo el estado de conciencia A el rojo y el estado de conciencia A' el rojo claro, entonces el pensamiento ρ sub x sería el hecho de pensar que se está dando una aclaración en el color rojo. Si asumimos esto como pensamiento. Partiendo de aquí, después vimos que si nosotros aceptamos mínimamente este convenio para pensar aquello que es el pensamiento, podríamos decir, ciertamente yo veo que tengo pensamientos y veo que se dan en mí, pero también veo que no me identifico con los mismos, ya que en ocasiones estos pensamientos no los tengo o podría ver que no son del todo aquello que siento que es mi identidad. De manera que hay algo que es mi identidad, la cual no es propiamente esto que se da en mí también, que son los pensamientos. Esto hemos dicho que lo vamos a identificar como ángulo final y dijimos que este ángulo final lo podemos hacer equivaler a lo que típicamente se llama alma y lo denotamos como alfa elevado a la 3. Entonces lo que estábamos diciendo es, si este ángulo final supone la acumulación como continuidad de esos pensamientos que se están dando en mí, de manera que cada uno de esos pensamientos de hecho está suponiendo una posición, un grado, una fracción de un ángulo, entonces la continuidad de los mismos va a suponer en la suma de todos ellos o en la fase como cambio de un ángulo a otro ángulo, como resultado un ángulo final. Y eso se daba debido a que veíamos que en estos pensamientos ocurría el hecho de que el pensamiento se da en función de lo que es una idea. De manera que estas ideas, en la suma y en la contigüidad de ciertos tipos de ideas con otras, suponían para la mente el hecho de que esta mente se diese en congruencia de estas ideas o estas ideas se diesen de una manera que fuese contradictoria unas para las otras. Con esto lo que vimos es que la mente, al pensar ideas, matemáticamente quedaba asociada con una línea de pensamiento, la cual la llevaba a estar en congruencia con ella misma, esa mente en congruencia con lo que piensa verdaderamente, o esa mente estaba en incongruencia de manera que aceptaba una falsedad con lo que ella misma pensaba. Y esto vimos que podía ser una definición mínima lógica y en un sentido matemático de eso que era el ángulo final. Entonces vamos a relacionar esto del ángulo final con lo que sería tomar ahora esa base mínima que es lo que decimos que es el alma en su estar dado como posición de esos pensamientos y asumamos entonces qué pasaría si una persona dice ciertamente parece que mis pensamientos están influyendo en si yo soy congruente o no conmigo mismo, pero ese es mi punto de vista y quizás no es tan relevante al fin y al cabo. Podemos descubrir en ese ángulo final el hecho de que si ese ángulo final es perdurable, va a estar matemáticamente asociado con el hecho de que esté dado en
la continuidad de ese ángulo que se está dando en algo que sería la bienaventuranza o en algo que sería el padecer. Ahora que entendemos más o menos la relación entre lo que decimos que es el ángulo de definición dado debido a los pensamientos, el cual sería el ángulo que determina la dirección que asume como fase ese pensamiento, de manera que está direccionado a ideas particulares, siendo entonces dada así una forma de relatividad o de forma de ser conforme a casos específicos y no de forma absoluta ese pensar. Esto que decimos, por lo tanto, que es el ángulo final como alma de lo que se da en el pensamiento, entonces lo que vamos a ver a continuación es cómo esto, debido a lo que dijimos que conformaba esta tal alma como cantidad de movimiento, se va a acabar dando en tanto que la acumulación de tal cantidad de movimiento, en tanto que fuerza de conciencia. De esta manera vamos a dividir el capítulo en 3 puntos. El primero sería la acumulación de lo que hemos asociado con el alma o alfa elevado a la 3 como cantidad de movimiento, lo cual vamos a decir que es de hecho fuerza de conciencia. En segundo lugar, lo que vamos a ver es cómo aquella fuerza de conciencia se da en esto que es el ángulo final o alma de forma adecuada o de forma inadecuada, siendo esto modos característicos de darse esa fuerza de conciencia en forma de darse de hecho como el hecho adecuado o la bienaventuranza y lo inadecuado o el hecho de padecer. Y en último lugar vamos a ver el punto de la relación de esto que sería lo adecuado o lo inadecuado con una forma de darse la conciencia como acto consciente y lo que llamamos conciencia interna. Es decir, que al final la forma de darse esa continuidad de los pensamientos en tanto que ángulos de definición, definiendo una forma adecuada o una forma inadecuada, va a ser para esta conciencia, para esta mente que piensa, al final una forma que va a afectar a su conciencia interna y a su acto consciente. Entonces, si estudiamos el primer punto en que hemos dicho que se divide el vídeo como la continuidad que se puede estar dando en esto que llamamos ángulo final, de manera que define una fuerza de conciencia, vamos a introducir la definición de esto que llamamos fuerza de conciencia. Así bien, decimos que fuerza de conciencia es la atribución de una cantidad de partes para una conciencia, en el sentido de que si tenemos una conciencia como estado de conciencia, la cual podemos decir que se ha posicionado en varios momentos, entonces en esa posición, esa conciencia estará dándose como en una parte, en una configuración determinada de sí misma. En esto, por lo tanto, estamos entendiendo esto que estamos diciendo de cantidad de partes. Así bien, esta fuerza de conciencia es la atribución de estas cantidades de partes para una conciencia como su estado, es decir, esas posiciones las asume todas ellas en su selección como un estado de sí mismo. Y en esta selección se está dando en tanto que cantidad de movimiento, identidad. Es decir, para una conciencia a la cual selecciona algunas posiciones de sí misma, las cuales son partes de ella misma, como su estado, y se asume una identidad de esto, se estará dando como cantidad de movimiento y esto será lo que decimos que es fuerza de conciencia. Para tener una intuición de esto vamos a compararlo con inicialmente la geometría del plano, donde partimos inicialmente de una característica intrínseca al objeto que estamos estudiando, como por ejemplo el triángulo, en el cual dijimos que la suma de los 3 ángulos va a ser siempre igual a 180 grados. De allí vemos que si este principio se asume, vemos que hay algo contiguo al mismo, como podría ser lo que se entiende como desigualdad triangular,
de manera que para cada uno de los lados A, B y C del triángulo, cogiendo dos lados del triángulo, siempre van a ser mayor estricto que el tercer lado. Por ejemplo, el lado A más B va a ser mayor estricto que el lado C. Entonces, vemos que esto sería una característica que viene sobre el objeto de estudio. Lo único que queremos decir con esto es que algo lo cual es muy poco intuitivo va a estar basado en hechos los cuales estamos construyendo sobre nuestro objeto de estudio y que son intrínsecos al mismo a priori. Para ver esto, por ejemplo, para ver lo mismo en el caso del electromagnetismo, nosotros vimos que partíamos como convenio de identificar las cargas eléctricas como puntos en el espacio, siendo esto un espacio vectorial, de manera que podíamos estar relacionando estas cargas entre sí. Por ejemplo, si relaciono esta carga con esta carga, pasábamos de este hecho intrínseco a nuestro convenio a poseer la capacidad de entender una magnitud con respecto al mismo, como sería aplicar aquí lo que sería la ley de Coulomb. Si esto se generaliza para todo el espacio, lo que tendríamos es la comprensión de cómo calcular el campo eléctrico para las n cargas que estuviésemos estudiando. Y llevamos esto ahora a nuestro ejemplo de fuerza de conciencia, vemos que lo que se está haciendo es generalizar lo que entendíamos como cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento, habíamos dicho que era lo que se estaba identificando como aquello que sucede en una conciencia, la cual se está dando en estados particulares de ella misma. Es decir, cuando la conciencia asume posiciones distintas de sí misma, esas posiciones, como posiciones determinadas, suponen un incremento con respecto a esos pensamientos y ese incremento va a suponer un movimiento, el cual identificamos como esa cantidad de movimiento. Ahora bien, si esto es lo que pasa en la relación de dos pensamientos entre sí, para una misma conciencia, cuando esto lo generalizamos a n pensamientos, lo que vemos es que tenemos esas n formas de relacionarse como cantidades de movimiento. Y en esto, ahora generalizado como una cantidad de movimiento dada para todo el conjunto, tenemos lo que sería la identidad de la fuerza de conciencia, siendo la fuerza de conciencia la relación de estas cantidades de movimiento entre ellas mismas. Ahora que tenemos la comprensión de lo que es fuerza de conciencia para lo que sería un alma como la identidad mínima de ángulo final, para tener una forma intuitiva de entender esto, veríamos que si aquella cantidad de movimiento era la forma en cómo una conciencia se está dando en un transcurso de sí misma, por ejemplo, si yo de hecho me teletransporto a mi trabajo, no habrá ninguna posición intermedia y por lo tanto no habrá cantidad de movimiento. Intuitivamente, aquí entenderíamos que de hecho parece que esta conciencia no ha hecho ningún esfuerzo para acabar de entender cómo llegar a su trabajo. Y al contrario, aquella conciencia a la cual decimos que se ha dado en un traslado del punto A al punto B, pero que ha dado muchos pasos intermedios, los cuales ha asumido como posiciones de sí misma, entonces se habrá dado en muchas cantidades de movimiento y aquí intuitivamente sí que veríamos que tiene una fuerza de conciencia proporcional a estas cantidades de movimiento. Esto, por lo tanto, se va a entender posteriormente en relación a lo que es ese destino del alma como hecho mínimo de ángulo final del pensamiento, ya que ese destino del alma está identificado con lo que es la posición final que asume este pensamiento, ya que este pensamiento decimos que se está dando de manera que se está configurando con respecto a lo que es una idea, es decir, los pensamientos se dan con respecto a ideas, siendo esta idea aquello que va reproduciendo cada uno de los pensamientos en fase, pero nunca alcanzando esa idea. Y de hecho, veíamos que
cuando un pensamiento se da con respecto a ideas distintas, ese pensamiento sucede que se está dando, si asume esas ideas distintas para sí misma, se está dando como en una contradicción. Entonces vemos que la contradicción, por ejemplo, si tenemos el estado de conciencia A que se da en proporción al estado de conciencia B, y esto lo asume una conciencia para sí misma, y después tenemos el estado de conciencia A como no proporcional al estado de conciencia B, y esto lo asume también esa misma conciencia, entonces para el caso donde asume sí proporcional y para el caso donde asume no proporcional, como el caso que esto lo piense para una persona X y esto lo piense para una persona Y, las relaciones entre estos dos casos coexistiendo en la misma conciencia, entonces es una contradicción. Por lo tanto, si esto se relaciona con la idea X y esto con la idea Y, esta idea, si fuese una idea la cual simplemente es la negación de atribuir esta proporcionalidad a los casos a esa persona X, por ejemplo, que el estado de conciencia A y el estado de conciencia B sean un hecho empírico el cual podemos asociar con atribuir la calidad de bello a ciertas formas cromáticas las cuales identificamos en un cuadro, y el caso de la idea Y es de hecho que se esté dando esa identidad empírica para la mente, pero que no la asocie con la idea de lo bello para la persona de este caso. De manera que eso solo puede estar dándose por lo que sería una idea con una forma que sería negativa. Entonces esta idea de hecho es una idea negativa con el menos. De esta forma lo que parece que se está dando es que la fuerza de conciencia propia de la continuidad de las ideas, que sería la continuidad hacia donde va a estar angulando esa identidad mínima como ángulo final, esa fuerza de conciencia va a estar de hecho identificada con una resultante de idea, la cual va a ser una resultante como una proporcionalidad o una resultante como algo negativo. Esto ya nos está dando una pista hacia dónde nos va a llevar en el siguiente punto del vídeo la comprensión de fuerza de conciencia en relación con lo que sería aquello que va pensando esa misma conciencia y como algo que nos lleva al final a un estado de esa mente estar en algo adecuado para sí misma o en algo totalmente inadecuado. Tenemos en la fenomenología del espíritu de Hegel una idea semejante a lo que sería fuerza de conciencia cuando él nos está hablando sobre el entendimiento y sobre la progresión del mismo como fases distintas del desarrollo de lo que llama espíritu. En esto él nos está hablando, en el caso del entendimiento, cuando se está dando la comprensión de materias independientes, como esto entendido en forma de medium universal o de la sustancia común a todas esas materias, implica la conformación de una aplicación de la conciencia, lo cual en última instancia va a ser una forma de fuerza de conciencia en esa aplicación que está universalizando. Lo explica de manera diciendo que, pero el que lo universal, que hemos dicho que es esa forma de comprensión de la sustancia, que este universal forme en el mismo esa tal unidad inseparable con esta multiplicidad, es decir, esa unidad de ese entendimiento sobre la multiplicidad, significa que estas materias son cada una de ellas donde la otra es decir, esas materias son para ese entendimiento justamente aquello que es esa otra materia o donde aquella otra materia está siendo, y esto mismo, las diferencias establecidas como independientes en eso mismo pasan de modo inmediato a su unidad, es decir, está dándose por lo tanto el hecho de que esa multiplicidad pasa inmediatamente a su unidad por medio de esa capacidad del entendimiento de darle la significación
a cada una de las materias independientes de medium universal o de comprensión global, de manera que sea capaz de universalizar. Y justamente este movimiento de la multiplicidad a la unidad, nos está diciendo Hegel, es lo que se llama fuerza. Entonces vemos aquí algo similar a lo que nosotros estamos dando cuenta como fuerza de conciencia, la cual se está dando con respecto a lo que sería la continuidad de las cantidades de movimiento, las cuales son de hecho la forma en cómo se está dando lo que llamamos identidad mínima de la conciencia en tanto que alma. Y esa alma siendo ángulo final, el cual es el ángulo al cual finalmente se está dando en definición el pensamiento como ángulo final, entonces supone que eso que ha llegado el pensamiento a ser, de hecho ha sido como suma de fuerzas de conciencia, de hecho la atribución de cantidades de movimiento a esa fuerza de conciencia. De manera que esa fuerza de conciencia está siendo esa unidad, esa identidad, la cual va a suponer una capacidad para esa conciencia, la cual va a ser capaz de identificarse o de percibir ciertas ideas positivas o negativas. Veamos ahora el segundo punto que hemos dicho en que se divide este vídeo, donde vamos a estudiar la adecuación y la inadecuación con respecto a la fuerza de conciencia, es decir, la adecuación y la inadecuación a la que llega la identidad de la conciencia, de manera que cómo se relaciona esto con el potencial o con la magnitud, con la forma que acaba alcanzando la fuerza de conciencia. Hemos dicho que para fuerza de conciencia vamos a tener una fuerza de conciencia positiva y una fuerza de conciencia negativa. Esto lo hemos dicho de manera que la fuerza de conciencia negativa se acababa identificando con lo que sería una idea negativa y la fuerza de conciencia positiva se daba con respecto a una idea positiva. Entonces vamos a ver ahora qué pasaría cuando esto se sostiene en la conciencia. La idea negativa era aquella que implicaba que para un estado de conciencia A, el cual a veces se piensa de forma proporcional al estado de conciencia B, también sucedía que para el estado de conciencia A, en ocasiones se pensaba como no proporcional al estado de conciencia B, sin ningún otro criterio que una opinión personal, prescindiendo de las instancias empíricas las cuales a esa conciencia le hacía pensar que sí era proporcional. Eso sería la forma de la contradicción, la cual decimos que es la que sustenta la idea negativa. Por lo tanto, ¿qué pasaría cuando esto lo formulamos en una continuidad de estos casos? Es decir, aquí la idea sería, ¿qué pasa con la fuerza de conciencia? De esa conciencia que quiere sostener en sí misma algo que de algún modo es contradictorio para ella misma. Es decir, ¿qué pasaría en la ilimitación, en el hecho de hacer un continuo esa idea negativa para el alma? ¿Dónde va a acabar esa alma? Entonces, lo que vemos es, si nosotros formulamos por medio de esto que hemos llamado anteriormente tensor, aquella idea, de manera que tenemos A es igual a algo que podemos llamar bello en T sub 0, y esto se da en relación a un retensor, el cual cierra esa idea de lo bello para el mismo tiempo, y además en la conciencia se tiene asimismo este caso, que sería el caso donde no se atribuye para las mismas instancias cognitivas la idea base de lo bello. Y esto se da con un retensor
el cual niega la asignación de lo bello. Entonces, cuando nosotros tomamos esto en una continuidad, vamos a ver que si esto lo llamamos la tensorretención 0 y tenemos entonces la tensorretención 1 hasta la tensorretención n, como que se está dando n veces este proceso, lo que vamos a estar viendo es que de hecho se va a estar acumulando la contradicción y vamos a estar dando una acumulación en la idea negativa. Entonces lo que tenemos es todo el rato una identidad en esta idea negativa si operamos con esto. Ahora bien, como segundo paso dentro de ver qué está ocurriendo en las formas adecuadas e inadecuadas para la fuerza de conciencia, podemos decir que en general parece ser que de algún modo las ideas, si decimos que son negativas, el contrario de lo negativo va a ser lo positivo. Así que si decimos que el destino de esa identidad mínima como ángulo final que va a adquirir la conciencia, si decimos que la conciencia es la conciencia A, si el ángulo final que podemos representar con esto es positivo o el ángulo final es negativo, podríamos decir que de alguna forma esas aperturas a las cuales va a alcanzar la conciencia, en tanto que esa identidad mínima, esas aperturas dadas en negativo o dadas en positivo son incompatibles entre sí. De manera que aquella conciencia que de alguna forma sí acepta una contradicción para sí misma, la contradicción implica de hecho el hecho de que de alguna forma existan las posiciones positiva y la posición negativa dentro de la conciencia. Este sería el segundo paso, es decir, la conciencia la cual piensa cosas contradictorias y a veces no las piensa. De hecho, esa es la forma en que se da la conciencia, la cual contiene ya en sí el germen, el cual hace que ella misma, toda entera, exista en ese estado contradictorio. Entonces, como último paso, lo que vamos a ver es qué pasa cuando esto se está dando n veces y llegamos a esa idea negativa. Vamos a ver que esa identidad, esa alma, como ángulo final, entonces lo que va a hacer es, si decimos que esa alma va a quedar toda ella dada en identidad, es decir, aquí únicamente vamos a presuponer qué pasaría si esa alma, si esa forma en que se está dando la identidad queda dada toda para sí misma. ¿Qué pasaría? Ocurre que esa alma de alguna forma ha aceptado para sí esa forma de contradicción. Entonces, esa forma de contradicción va a comenzar a aplicarla con respecto a sí misma. Y lo que pasaría en ese caso es que va a reproducir la estructura donde va a acumular ideas negativas siempre en base a algo positivo que tenga de ella misma. Pero en este caso, como ella misma, esta forma de identidad como ángulo final, lo único que tiene es su propia forma de estar dada en un estado específico. De manera que lo que se daría sería el hecho de pasar de ese estado específico a la negación, al estado por medio del cual ha estado operando todo el rato, donde estaba diciendo que esto no pertenece a una clasificación, aunque empíricamente sí que se estaba dando congruencia con respecto a lo que ella percibía, de manera que se estaría dando la disgregación. De hecho, esa forma de disgregación es similar a lo que sería una forma de coger aquello que está dado y transformarlo de manera que el producto de esto sea un producto, digamos, que se está simplemente perdiendo. La transformación y la pérdida del producto es similar a lo que es la combustión. Es decir, el alma, por lo tanto, que acepta la negatividad para sí misma, disgrega sus elementos simplemente en una pérdida. Esto es la estructura, de hecho, lógica que parece que existe, que se da en aquello que es asumir plenamente la contradicción en forma no absoluta
en el ahora, sino en forma en que se va a absolutizar cuando esa estructura se dé plenamente en lo que es la estructura matemática propia de la forma de darse esa identidad consigo misma en la conciencia o alma. Entonces, como desarrollo del último punto en que hemos dicho que se divide el vídeo, vamos a ver la relación de la adecuación y la inadecuación que se da debido a la fuerza de conciencia en el desarrollo de la continuidad de los estados del ángulo final o alma para la conciencia, de manera que se relacione con lo que entendemos como conciencia interna y acto consciente. Para ello vamos a ver la definición de conciencia interna y vamos a ver cómo esa conciencia interna, por lo tanto, implica una forma de darse esa fuerza de conciencia en la identidad que esa alma como ángulo de definición al final acabe asumiendo. Entonces decimos que sea A sub A una forma de conciencia interna, entonces se va a entender que es un estado de conciencia dado para sí como acto consciente. Es decir, la forma de darse la conciencia, por cuanto es un estado de conciencia interna, se va a entender que es para esa misma conciencia A como para sí misma, siendo el hecho consciente mismo de esa conciencia. Esto es que para un estado de conciencia, por lo tanto, si decimos que tenemos el estado de conciencia A, este estado de conciencia, por cuanto pertenece a un acto consciente, en el cual podemos denotar de esa forma, en ese acto consciente está volviéndose consciente de algo propio de sí mismo, que sería un estado de sí A sub A. Entonces, esto lo relacionamos con el hecho de padecer o con el hecho de darse al final la conciencia en una forma adecuada, por cuanto hemos visto que si tenemos una fuerza de conciencia negativa, la cual incluso en la continuidad de sus estados sostiene una contradicción de sí misma, se va a dar como una idea negativa. Ahora bien, esa idea negativa, por lo tanto, como estado de conciencia interno, de hecho va a ser consciente de lo que hemos dicho que acaba sucediendo para la fuerza de conciencia negativa, que se absolutiza con respecto a todos los estados que puede asumir con respecto a sí misma, ya que ha asumido de hecho una contradicción en forma general para sí misma. Y ese acto consciente de hecho es una forma de volverse consciente de el hecho de que está disgregándose, y eso sería el hecho de padecer. Por lo tanto, la conciencia interna vemos que nos acaba de dar la comprensión de eso que queremos decir como que uno va a alcanzar un estado de darse de una forma en como adecuado o de forma inadecuado, al menos en un sentido lógico con respecto a lo que sería la comprensión de la conciencia con respecto a sí misma. Esto, por lo tanto, nos ayuda a entender los versículos de Juan 10:10, donde dice: yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia, por cuanto la vida se va a entender como aquello que es la forma en cómo se da la fuerza de conciencia en un sentido positivo, o el hecho de darse la conciencia, darse la mente en una forma verdadera, en una forma que es sin contradicción, y eso es lo vivo, lo que continúa. Y por lo tanto, esto se relaciona con Proverbios 4:23, donde se nos dice: sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, del corazón mismo, y esto es la intención misma de la persona, mana la vida, porque mana la congruencia con respecto a quién es esta persona y por lo tanto con respecto a dónde va a terminar tal identidad mínima, tal ángulo de definición final de reproducción de esos pensamientos.
Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.